Comunidad de las 3 AM, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Aterradores. Ya saben que si les gusta mi contenido, se pueden suscribir, dejar un like a este video y también un comentario. También les agradecería mucho que activaran la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube les notifique. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos con el episodio de hoy. Buenas noches. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era un niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas. Ambas ya no están con nosotros, desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos, hay 2 específicos que siempre me han causado temor, por el ¿qué tal si? La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces, mis papás vivían en casa de mi abuela paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de las 2, y que empezó a gritar: ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! En ese momento, todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces, mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola y todo eso, mi tía se quedó fuera, y en eso ella vio 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, tal vez de unos 50 de estatura, y muy gorda, vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían: «Danos al niño, dánoslo, si no, también sufrirás». Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría de mi familia somos cristianos, y dice que pasados unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo que era el niño. No se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse, y después de eso, relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguimos viviendo en casa de mi abuela paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso les hacía sentirse un poco más seguros. Y en esa ocasión, eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran.
Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que tenemos cortinas gruesas, se notaba de ella luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no había ventana. Pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos, y vi cómo esa luz se pasó justo fuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared. Se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Vi como que me estaba observando, luego a mi hermano, o al menos eso es lo que sentía, y luego a mí de nuevo. Así por varias veces. Luego di una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue una experiencia muy rara. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mi familia. Si gustan, se las puedo contar después. Estuve pensando en las historias paranormales que recuerdo. No encontrarán en ellas nada específicamente de terror, pero sí nos pasaban cosas raras. La casa donde viví era un terreno de una señora, tal vez algo adinerada, pues se suponía tenía muchos terrenos y ese se lo dejó a cuidar a mi bisabuela y al final se los dejó. Pero aparentemente los vecinos estaban esperando que eso no pasara para poder ocuparlo. Esto va porque desde pequeño siempre hubo muchas peleas por el terreno y la verdad siempre quise salir de esa casa. Voy a enumerar las cosas que me pasaron para que sea más fácil entenderlas. Número 1. Durante la creación de una cisterna, encontramos en bolsas negras enterradas zapatos, muñecos raros como de brujería, ropa y posibles restos de animales, pues los huesos parecían muy pequeños para ser de humanos. 2. En el bloque donde vivía con mi abuela, existían 2 recámaras. Una de ellas medía poco más del doble que la otra, pero se sentía un poco más pesada. En esa recámara a todos mis tíos los espantaron, incluso ya siendo adultos. La recámara en cuestión tenía un espejo de cuerpo completo y algo amplio, el cual, cuando algunos de ellos o una prima iba a dormir, lo cubría con toallas o sábanas porque solía soñar que algo salía o la miraba desde el espejo. Durante fechas decembrinas, unas 6 o 7 personas estaban durmiendo ahí, cuando de pronto un juguete se encendió y empezó a reproducir su canción y luces. Como fue en la madrugada, lo sacó mucho de onda. Tras revisar, el juguete no tenía baterías. Asumo que se cayó y algo en el cableado se encendió. Era como una pelota de Play School, cubierta de material esponjoso amarillo, donde le metían piezas, como la clásica azul y roja con diversas entradas, pero más suave y amarilla. Como un primo, era muy berrinchudo, le quitaron la chapa y todo lo relacionado a la puerta de ese cuarto. En alguna ocasión, estando unas 6 personas en la otra recámara, escuchamos cómo la puerta se azotó muy fuerte y se apagó la luz de ese cuarto. La parte de arriba de ambas recámaras estaba conectada por cuestiones de ventilación y veías cuando se encendían o apagaban las luces desde la otra habitación. Mi primo estaba ahí y no paraba de gritar que lo dejaran salir, pero en serio nadie de nosotros lo encerró. Todos estábamos en la otra habitación con la puerta cerrada. Nadie pudo haber salido. Número 3. A veces creíamos ver a una niña y escuchabas los juguetes moverse y rodar. El caso más claro fue una mañana alrededor de las 9, donde regresaba del gimnasio o ir a correr, y al menos una vecina y 2 tías creímos ver pasar caminando a una niña de la sala a la habitación rara. La puerta de la casa era en su mayoría cristal y las ventanas eran grandes y en cada pared. La vecina le preguntó a una de mis tías si su hija no había ido a la escuela cuando vimos pasar a la niña, pero le respondió que venía de dejarla.
Al entrar a la casa, ya no vimos nada. Número 4. Creíamos ver a una señora muy alta en el patio y a algunos familiares se les bajó hasta los borrachos cuando creyeron haberla visto. Siendo adolescente, regresando de una fiesta con mi hermano, unos primos y algunos amigos, como el portón de la casa era 60% cristal, varios creímos ver a alguien muy alto mirando a través de ese cristal, pegado a las ventanas. Así que, como buenos valientes, lo único que hicimos fue dar media vuelta y caminar de regreso a la fiesta, que era una calle, y mejor nos quedamos todos a dormir ahí y regresamos hasta el mediodía ya con luz. Eventualmente mi hermano adoptó varios animales, un perro, un par de gatos y un perico, y a momentos todos se quedaban viendo al mismo punto en el patio sin ceder la mirada. Del perico la verdad dudo que viese algo, y yo creo que solo le seguía corriente a los otros animales. Número 5. Casi muero de un susto, porque estaba acostumbrado a tener todo apagado, y solía caminar con todo oscuro de salida al trabajo. En alguna ocasión, mientras cruzaba el patio, sentí una mano esquelética tomarme de la muñeca. Pensé que ya había valido M. Resulta que eso de caminar a oscuras es de familia, y mi bisabuela fue por unos limones a un árbol y de regreso no quiso encender la luz, y cuando vio la primer silueta pasar, se tomó de ella, y era yo. Como era bastante bajita, en cuanto miré a mi izquierda, cuando me agarró, no la vi hasta que bajé un poco la mirada. Número 6. En casa de una amiga, tenían una de esas fotos enormes de su abuelita, y cada que visitábamos, sentías que te seguía con la mirada. La casa donde ella vivía tenía un patio cuadrado en medio, y aunque ella estaba en el primer piso y no había barandal ni nada enfrente de su ventana, a veces veíamos sombras, como si alguien pasara enfrente de sus ventanas del patio. Así que íbamos a su casa a escuchar historias de terror de la radio. Número 7. Hay un recuerdo que creemos tenemos mal todos los que lo compartimos. En esa calle, la mayoría de los chavos éramos del mismo rango de edad, con unos 3 o 4 años de diferencia a lo mucho. Los hermanos mayores eran de mi edad y los siguientes unos 2 o 4 años más pequeños. Así que había muchas retas de fútbol y durante la adolescencia jugábamos casi todos los días, sin importar el clima, la lluvia o lo que sea. Cuando ingresé a la universidad, el grupo comenzó a hacer cada quien sus cosas y dejamos de convivir un poco. Cada quien tomó su camino. Pero hubo una semana que tuve de vacaciones donde estuvimos buscando a los que pudimos para echar las cáscaras por la nostalgia. El detalle es que uno de mis amigos, vecinos, que fue conmigo a la escuela, no había podido ir pues trabajaba con su papá y era temporada fuerte. Mi hermano, que ya falleció, unos primos y un par de amigos, recordamos que alrededor de las 8 o 8:30 estábamos en el patio de mi casa y cuando íbamos saliendo nos pasó a ver y nos prometió que mañana sí iba a estar con nosotros para un partido. Jugábamos a partir de las 3 o 4, pero con el mal alumbrado de las calles y aunado al horario de invierno, oscurecía pronto y alrededor de las 6 o 7 dejábamos de jugar porque no podíamos ver el balón y solo nos quedábamos a hablar y convivir. Recordamos hablar con él y despedirnos, salir a acompañar a uno de los demás a su casa, y cuando regresamos había un poco de conmoción en la calle, pero no prestamos mucha atención. A la mañana siguiente nos informaron que el amigo que vimos había fallecido. Aparentemente se colgó en su casa, pero conforme nos explicaban todo, no le encontrábamos sentido. Según estaba trabajando con su papá, regresó a su casa por algo y ya no volvió a su negocio. Por lo ocupados que estaban, lo fueron a buscar hasta más tarde, y fue ahí cuando lo encontraron. Pero no sabemos si fue un error o todos nos confundimos. Él falleció alrededor de las 6 o 7, y todos juramos que lo vimos. Más porque fue justo cuando íbamos saliendo a dejar a los otros a sus casas. Hasta la fecha no sabemos qué pasó, pero a veces nos juntábamos frente a mi casa a la misma hora.